Muy bien, vamos empezando pues, ya con los que están aquí, es con lo que tomo asistencia, los demás pues en realidad ya o no tienen asistencia o llegan tarde, así que pues no vamos a andar esperando tanto. Muy buenos días, tengan ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy, que como pueden ver en el canal que tenemos de Matemáticas 1, en nuestro encuadre, en la semana de hoy pues ya empezamos un nuevo tema. Bueno, tengo dos temas ahí anotados, pero pues, en realidad me voy a enfocar en uno porque pues desgraciadamente no me alcanza la... ¿Cómo se dice? No me alcanza el tiempo, no me alcanza la clase como para dar los dos temas juntos, así que desgraciadamente me tengo que adelantar un poquito, pero pues no hay ningún problema. Vamos a hacer lo más sencillo posible. Con respecto a su examen, la calificación de su examen se las tendré pues el fin de semana, así que pues no se me preocupen, los que me entregaron el examen a tiempo, pues ya saben, son merecedores hasta un máximo del 20% que vale su examen. Cabe recalcar, pues que todavía lo tengo que revisar, a ver si está bien, si no, no, pues ya veremos. A ver en realidad cómo les va. Segundo, también con sus ejercicios y todo, les voy a pasar el fin de semana, voy a realizar ¿cómo se diría? Una hoja, una tabla para que ustedes, pues, que voy a compartir en el mismo canal para que vayan viendo bien qué es lo que entregaron, qué es lo que no me entregaron, qué es lo que estaba bien, lo que no estaba bien, para que tengan un indicio pues de su calificación y no dejarlos a la deriva con la forma en la que estoy evaluando, ¿sabes? Para que todo sea parejo, que todo sea justo y que tengan también pues un indicio o simplemente tengan una forma de seguir con la forma de trabajo en esta clase. Bueno, vamos empezando entonces. Vamos empezando con nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy, pues son dos. Rapidísimo, algo que se le conoce como límites y derivadas. En lo que nos vamos a enfocar básicamente es en la segunda parte, que son las derivadas. Las derivadas van a ser el fuerte, lo que vamos a trabajar directamente desde hoy hasta el fin de la materia. Es nuestro tema principal dentro de este programa. Así que pues eso es lo que básicamente vamos a andar dándole un enfoque, ¿cómo se le dirá? ¿Cómo se dice? Un enfoque fuerte, un enfoque más a fondo. Los límites y las derivadas dentro del cálculo, pues son un concepto que en realidad muchos dentro de un inicio, pues no es muy intuitivo, no lo pueden razonar muy bien. Así que lo voy a intentar explicar de la manera más fácil posible. Si no me entienden dentro del inicio, pues lo comprendo y me disculpo en realidad. Porque pues el concepto es algo bizarro para quienes no están acostumbrados a esto. Bueno, ahora, para dejarlo de una manera más fácil, la manera más sencilla, vamos a hacer una comparación entre esos dos tipos de funciones con los que hemos estado trabajando. La función lineal y la función cuadrática. Ahora, si ya bien sabemos la función lineal, pues describe una línea recta. La función cuadrática, vamos a decir, describe una parábola, un movimiento en parabólico. La función lineal, por su forma general que dijimos, es y es igual a mx más b. Y la función cuadrática, por su forma general, pues podremos decir que y es igual a ax cuadrada más bx más c. Muy bien. Ahora,
Vamos a darle un contexto a esto. Y como podemos ver, pues vamos a decir que estas son utilidades, funciones utilidades. Para darle como que una aplicación que espero que sea un poquito más fácil de entender. Las utilidades, ok. Utilidades ya sabemos que me hablan de costos e ingresos. Vamos a decir que son productos, obviamente pues producidos y vendidos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia a primera vista entre estas dos funciones? Primero, la función lineal. La función lineal, como podemos ver, solamente en este caso tiene un crecimiento, nada más. Un crecimiento que yo le voy a llamar constante. Ok. ¿Qué significa esto de crecimiento constante? El crecimiento o el movimiento, el cambio, ojo, el cambio en una línea recta está designado por ese numerito que nosotros conocemos como la pendiente. Y yo les dije, ok, la pendiente es la velocidad de cambio de nuestra función. O la razón de cambio de esta función. Ok. Estamos, no hay ningún problema. Ahora, ¿por qué se le conoce constante? Porque si yo digo que esta función es 2x más 1, significa que en cada valor que yo me mueva hacia la derecha, yo me voy a mover el doble en el vertical. Siempre, 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 siempre. Por cada puntito, por cada rayita que yo me mueva a la derecha, yo me voy a mover 2 en el eje vertical. Siempre. Por eso es constante. Siempre, el movimiento siempre es el mismo. El movimiento nunca cambia. El cambio, la velocidad, siempre es igual. Es como si ustedes van en su carro, van en la carretera o simplemente en la avenida. Y es literalmente una línea recta. Ustedes pueden estar acelerando en el mismo punto o la misma velocidad, por así decirlo. Van a tener la misma aceleración y no va a cambiar. Siempre va a ser constante porque se están moviendo en esa línea recta. Tienen toda esa libertad del mundo de que no deben de cambiar su velocidad. Punto por punto. Caso contrario, con las funciones cuadráticas, ahora a la derecha. Ok, primero, el cambio, aquí no te puedo decir directamente crecimiento, aunque sea de utilidades. ¿Por qué? Porque esta función primero va hacia arriba, llega a una cumbre y después empieza a bajar. Entonces ya no te puedo decir que nada más es el crecimiento, no. Ahora sí te debo de especificar qué es el cambio. El cambio en este caso no es constante, entonces yo puedo decir que es variable. Variable. Ahora, esto hay que especificar que es punto por punto o punto a punto. ¿Qué significa que el cambio es variable en una función cuadrática? Ok. Los movimientos circulares, que es en realidad la parábola no es más que un movimiento circular, es parte de un círculo, parte de una circunferencia. Ese tipo de movimientos son algo complejos. ¿Por qué? ¿De qué manera? De este lugar que lo conocemos como es el origen, vamos a decir la primera rayita, o sea es el punto 1, esta parábola sufre un cambio, ok, un cambio en su velocidad, va aumentando a una velocidad específica. Pero cuando pasamos del 1 al 2, esa velocidad ya no es la misma, no es constante, es completamente diferente. Entonces significa que de aquí a aquí
yo tengo una velocidad, una razón de cambio, y de este segundo punto al tercero, yo ya cambié mi velocidad completamente. Para regresar a ese ejemplo rapidísimo del carro, digamos que ustedes literalmente están dando están dando una vuelta, ¿sí? Una curva. Si ustedes se fijaron en el velocímetro, que espero que no lo hagan cuando estén dando vuelta, porque pues tienen que tener los ojos en la calle. Su velocidad en cada segundo no es la misma. No es la misma mientras ustedes están dando vuelta. ¿Por qué? Porque ustedes, o lo que hacen en el carro, es que deben de ajustar el volante. Deben de ajustar el volante cada instante. ¿Sí? Ustedes hacen movimientos lo más minúsculo que sean para los que manejan. Ustedes hacen un movimiento para ajustar ese volante y que puedan dar esa vuelta correctamente. Esos movimientos deben de ser específicos y ustedes se adaptan a cosas diferentes como el terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que nada al ángulo y con respecto a la velocidad que ustedes ya traían. A veces tienen que frenar, a veces tienen que acelerar un poco, etcétera, 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 para poder dar el tipo de vuelta que ustedes necesitan dar. Dentro de las utilidades, ¿qué significa? Ok. Uno pensaría, o mucha gente piensa, desgraciadamente todavía, que las utilidades trabajan de esta manera. Que mientras tú sigas fabricando y sigas vendiendo, tú siempre vas a ir hacia arriba, tú siempre vas a ir a la alza. Cosa que es en realidad incorrecta. Dentro de una empresa, dentro de fabricación, manufactura, tus utilidades se comportan de esta manera. Mientras tú empiezas a producir y a vender, ok, sí, estás empezando a generar una ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vas a llegar a un punto en el que esa ganancia es máxima, esa ganancia llega a su cumbre. Y que si tú sigues y sigues y sigues fabricando y vendiendo, tú al contrario vas a empezar a generar una pérdida hasta que de veras llegues a una utilidad negativa. ¿Esto por qué? Porque tus costos de producción, tus costos de fabricación, tus costos variables van cambiando con respecto a la unidad que tú fabricas. No es lo mismo, ojo, no es lo mismo fabricar la unidad 1 a fabricar la unidad 101. No tienen el mismo costo. Ah, pero esas unidades me cuestan. Es el mismo producto, es lo mismo en materia prima, es la misma máquina, etcétera, 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 pero su horario de producción no es el mismo. No, caray. Mucha maquinaria necesita mantenimiento o gasta diferente tipo de energía con respecto está funcionando. Tus horarios o tus horas de trabajo, a lo mejor esa unidad 101, tú ya caes en horas extra de trabajo. Entonces tú necesitas eh, pagarle más a tus empleados por la mano de obra. Detallitos, pequeños detallitos de este estilo, hacen que se modifiquen tus costos. Por lo cual, el movimiento ya no es tan simple como decir, ah, nomás vendo, 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 sigo ganando, sigo ganando. No, no es así. Y ese mismo concepto de decir que la unidad 1 y la 101 no valen lo mismo, es en lo que hace hincapié esto, que el cambio es variable entre un punto a otro. Si yo digo que esas dos unidades perdón, no me cuesta lo mismo fabricarlas, significa que ese cambio, significa que esa velocidad o razón de cambio
fue modificada conforme yo me moví hacia la derecha en esa gráfica. Muy bien. Déjame tomar un traguito de agua. Tengo una garganta muy seca el día de hoy. Ok, perdón. Esto hace que las funciones cuadráticas y de grado más alto, porque vamos a empezar a trabajar con funciones de grado más alto, pero no se me tienen que preocupar mucho. Lo que vamos a hacer es algo un poquito más simple. Estas funciones son algo complejas, ¿cómo te diré? De analizar a cierta vista, o a primera vista, perdón. No es muy fácil hacer el bosquejo de una parábola. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos analizando oferta y demanda, lo único que analizábamos, o lo único que encontrábamos, pues, eran ciertos puntos. El precio máximo, el precio mínimo, que no son más que puntos que se encuentran sobre el eje vertical. La demanda máxima, que no es más que un punto que se encuentra en el eje horizontal. Y a lo mucho un punto de equilibrio, pero que en realidad no forma parte de la misma función de demanda como tal, entre comillas. Bueno, sí forma parte de esa, pero no analizamos directamente la función de demanda. Entonces, si yo te dijera, grafícame la función de demanda, pues tú nomás en realidad tienes dos puntos con los cuales puedes trabajar. Tendrías, por ejemplo, este punto de aquí y este punto de acá. Y lo único que puedes hacer pues es un bosquejo burdo. Es un bosquejo sin tanta información que tú me dirías, que pues la gráfica va así, pero no dices exactamente en qué puntos va pasando porque no tienes la información necesaria. Si tú quisieras hacer un bosquejo de una función cuadrática, tienes que hacerla literalmente punto por punto. Tienes que evaluar esa función desde el 0 hasta las unidades máximas. Y si las unidades máximas son 40,000, pues que Dios te bendiga y te acompañe. Te vas a tardar un montón. La verdad, porque si te quieres hacer exacto, pues entonces vas a tener que hacer esas 40,000 evaluaciones. Caso contrario, en la línea recta, tú en realidad nada más necesitas 2 puntos y listo, se acabó. Ya tienes un bosquejo de una línea, porque es una línea recta. Bueno. Ahora, ¿qué es esto de los límites y las derivadas y cómo nos van a ayudar? Ok. Con quien nos vamos a enfocar es con las derivadas. El límite, que es en realidad de donde parte la derivada, es en realidad el punto base de este tipo de análisis. Se los voy a explicar de una manera rapidísima. Rapidísima. Se dice que el límite, como tal, es el valor al que tiende, ojo, al que tiende y cuando x se acerca a un valor específico. Que a primera, al escucharlo de esa manera la primera vez, pues dices, ¿qué significa eso de que tiende a, etcétera, etcétera, etcétera? Ok, vamos a verlo un poquito gráfico. Que en realidad no lo voy a abarcar mucho, lo vamos a ver rapidísimo. Creo, permíteme que. Ok, esta es la 5 por alguna razón. Voy a cambiarlo. Tú vas acá abajo. Quitar, tú vas acá arriba. Ok. Vamos a agarrar esa misma función lineal, porque en realidad el límite no se comprende a funciones cuadráticas nada más. Vamos a explicar una función lineal. Vimos 2x más 1. Ok. Entonces, vamos a evaluar rapidísimo esta función. Cero, 2, 4, 6. Cuando x vale 0, ¿qué valor toma y? Pues 2 por 0, 0 más 1, 1. Cuando x vale 2, 2 por 2, 4 más 1, 5. Cuando x vale 4, 2 por 4, 8 más 1, 9. Cuando x vale 6, 12, 13. ¿Sale? Perfecto, ok.
Ahora, el concepto de límite dentro del cálculo, yo lo puedo explicar como un punto de referencia. Como un punto de referencia. ¿Qué significa esto de un punto de referencia? Ok. Si recordamos, dijimos que las funciones son una relación 1 a 1. Muy bien. Una relación que dice que si tú tienes un valor de x, tú debes de tener un valor correspondiente, o sea, hace que le haga espejo, por así decirlo, en y. Okay. Eso significa que si yo pongo, si yo me voy acercando a este 0 en x, entonces en y yo me voy a ir acercando al 1. Pues sí, pues en realidad, ok, pues si me dices que si yo estoy, cuando estoy en 0 en x, yo estoy en 1 en y, pues ok, si yo vengo desde -1 en x, mi línea pues está haciendo en realidad esto, va subiendo poco a poco hasta llegar a ese punto que yo digo como que yo dicté como 1. Estoy haciendo un acercamiento, estoy haciendo un movimiento hacia esa dirección, hacia ese punto específico, hacia esa pared, hacia esa barrera. El límite para nosotros es un punto de referencia. Y cuando nosotros tenemos ¿cómo se diría? Una respuesta correcta, pues no es muy no es muy específico, no es muy clara su intención. De nuevo, con ese mismo análisis, yo digo, ok, entonces, ¿qué pasa cuando x se va acercando a ese punto 2? Ah, pues entonces, y se va a ir acercando hacia el punto 5. Fíjense muy bien esa palabra que estoy diciendo, cuando se va acercando a, cuando tiende a moverse hacia esa dirección. Yo tengo un indicio de esos puntos, esas líneas, cómo se van a ir moviendo, en qué lugar del espacio se van a encontrar, dependiendo de hacia dónde me dirija en la variable independiente. Ok. Ah, pero me está diciendo que cuando 0 es igual, que cuando x es 0, pues y es 1, sí, no hay ningún problema. Pero que cuando yo me estoy acercando a ese 0, yo me estoy acercando a ese 1 también. ¿Qué pasa si yo tengo una función que hace lo siguiente? Vamos a decir... sí, vamos a hacerlo para son un poquito más intuitivos. Vamos a poner... Vamos a borrarle aquí este círculo. Ok. Una función que trabaja de la siguiente manera, que sí lo hay. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ok. Si ustedes se pueden fijar, mi función viene por la izquierda en los números negativos. Están los números negativos de x. Están los números negativos de y. Se viene acercando. Y en cuanto llega a este punto 0, si se fijan, aquí no tengo un punto, ¿sí?
Muy diferente que como diga esto es un punto. Ok. Pero aquí tengo literalmente un agujero. Y de repente, cuando cruzo el eje, ya lo estoy cruzando por los positivos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? No hay continuidad, primeramente. Esta no es una línea como la estábamos viendo antes, no es nomás una línea recta que va directamente en la misma dirección, punto por punto, todos van iguales, etcétera, etcétera, etcétera. No, aquí tenemos una línea que sí viene constante, viene sobre el mismo valor, pero en cuanto llega a un punto específico, truena. ¿Cómo que truena? Ah, significa que en esto, que cuando x es igual a 0, no hay un valor en y. Un valor en y le voy a llamar válido. No hay una respuesta correcta. Es como si yo estuviera haciendo lo siguiente. Es como si yo estuviera haciendo 1 entre x. Y yo estoy diciendo que esto no es 1 entre x, no les digo, esta no es esa función. Es como si yo estuviera haciendo 1 entre x y te estoy diciendo ahora, ok, x va a valer 0. Ah, pues si yo evalúo esta función, pues yo digo, esto es 1 entre 0. No, pues ¿cómo resuelves eso? No hay divisiones entre 0. No tienes una respuesta. Entonces yo no tengo un valor válido para y cuando x tome ese valor de 0. Porque ya no existe. No tengo una forma de calcular una división entre 0. Ah, caray. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La función se quiebra. Como tal. La función truena. Ok. Pero ahora podemos decir lo siguiente. ¿Qué pasa o a qué valor tiende y cuando x se está acercando a ese 0? Cuando se acerca lo más posible a ese punto el cual yo no puedo calcular, no porque esté incorrecto, sino porque la función que yo formé cae en esa invalidación, en ese punto específico del espacio, y matemáticamente no me deja calcular una respuesta. Pero yo puedo decir, ok, ¿qué pasa si yo me acerco lo más posible a ese punto? ¿Qué pasa si x toma el valor, digamos, de menos 0.000001 o menos 0.1 inclusive, o menos 0.1? Pues yo sí puedo hacer ese tipo de división, sí puedo hacer 1 entre menos 0.01. Eso sí me va a dar un valor válido. Por más decimales que yo le incremente, siempre y cuando esto no sea nada más un 0, yo sí puedo tener un valor. No caigo en este punto específico que me crea esta paradoja que no tiene solución. Entonces yo tengo un punto de referencia. A mí me da una tendencia, a mí me da una respuesta que si bien no es esa respuesta específica que yo quisiera tener, es un punto a mí que me sirve de referencia para saber qué es lo que está pasando cuando me acerco a esa invalidación. Esto se le conoce como el límite. Esto se le conoce como el límite. Cuando x tiende hacia un valor específico que podemos o no resolver. Podemos o no resolver. Simplemente es decir, ¿qué es lo que pasa cuando x se acerca a esta variable? ¿Qué es lo que va a pasar cuando mi nivel de producción se va acercando a las 10.000 unidades por día? ¿Qué es lo que va a pasar cuando mi nivel de producción se acerca a las 100 unidades? Etcétera, etcétera, etcétera.
En vez de decir, ok, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo tengo un nivel de producción de 10.000 unidades? Es que va a pasar cuando yo me voy acercando a ese nivel de producción. Son cosas muy distintas. Una es decir, ¿qué pasa en este punto en específico? Otra es decir, ok, ¿qué es lo que va a llegar a pasar cuando yo me voy acercando a ese punto en específico? Y ese contexto hay que aprender, a identificarlo correctamente. Entonces, el límite no es más que decir, ok, yo tengo, por así decirlo, un punto de referencia. A lo mejor vean la pared de su cuarto o vean a su puerta, ¿sí? Si la puerta está cerrada, ustedes no pueden existir directamente en ese punto, no pueden estar en ese lugar porque hay una barrera. Ustedes no pueden compartir el mismo espacio que esa puerta, si no, ustedes serían uno con la puerta y pues eso en realidad no es posible. Espero que no les pase. Pero sin embargo, ustedes se pueden acercar lo más posible. Se pueden acercar lo más posible a esa barrera que les impide el paso. Como referencia, a eso se le conoce como el límite. Su función, su ayuda, pues, insisto, puede parecer bizarro. Puede parecer sin alguna sin alguna aplicación. Pero sin embargo, el límite nos da paso a lo que, insisto, voy a enfocarme, que se le conoce como la derivada. La derivada. Okay. La derivada para nosotros en el cálculo es muy importante. Y para ustedes, perdón, lo que va a significar dicha derivada nos va a otorgar una herramienta de análisis algo poderosa. Ahora, ¿qué es esto de derivar? ¿Qué es esto de calcular una derivada? Bla, 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 bla. ¿Qué tanto ando hablando? Derivada. Ok. Regresamos a esa función cuadrática. Que digamos es de esta manera. Está muy abierta. Más o menos así. Vamos a dejarlo así. Para no hacer tanta cosa. Regresamos a esa pequeña parábola, ese pequeño movimiento circular. Y vamos a decir que yo quiero saber su velocidad de cambio. Ok, perfecto, no hay ningún problema, no hay ningún detalle. Yo quiero saber cómo se ven afectadas mis utilidades. ¿Cómo se ven afectadas mis utilidades? Si yo aumento mi nivel de producción por una sola unidad. No creo. Pues le aumento el precio de una sola unidad. Ok, pero producir la unidad 1 no es igual a producir la unidad 101. Son precios diferentes. Caray. Bueno, vamos bien. La derivada. ¿Qué es lo que me explica la derivada? Primeramente, es una razón de cambio. Una razón de cambio que quiero hacer hincapié en esto instantánea. O instantáneo, como quieren decir. Razón de cambio instantánea o una velocidad instantánea. ¿Qué es esto de instantánea? Que trabaja de un punto a otro, de punto a punto. La derivada me va a decir que cuál es mi velocidad de cambio de este lugar a este lugar. Vamos a ponerle otro color para que sea un poquito más en específico. Es negro. ¿Qué onda? Aquí. Así que, ¿sale?
Y... permítame. La derivada me va a decir cuál es la velocidad de cambio de este punto que está en verde hasta este punto que está en blanco. Te va a decir, mira, tus utilidades se están modificando de esta manera. Aquí es como cambian tus utilidades. Incrementan, decrementan, van hacia esta dirección, van hacia esta otra dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de un puntito a otro puntito. Y si yo hago otro cálculo de derivada, me va a decir cómo va a cambiar de ese punto blanco hasta este punto amarillo. Es una razón de cambio simplemente minúscula. Es una razón de cambio, por eso insisto que se le conoce como instantánea. ¿No? Hacia el otro lado. Y la vamos a dejar, perdón. Así. Moví mi hoja, moví mi escena en vez de nada más mover la pantalla. Vamos a dejarlo aquí. Ok. Esa velocidad de cambio instantánea me va a servir de mucho. ¿Por qué? O cómo se maneja. ¿Por qué es tan fácil hacerlo con la derivada? ¿Por qué me da un análisis tan específico? ¿Cómo lo hace? Ok. Para no hacer una explicación muy larga, la derivada simplemente hace lo siguiente. De esta función o de esta parábola, la derivada calcula una función equivalente. ¿Qué significa esa función equivalente? Significa que si yo quiero saber de esta parábola en este punto específico, vamos a usarlo un poco más claro, porque es verde, no se nota mucho. En este punto específico, ¿cómo se comporta dicha parábola? ¿A qué velocidad se está moviendo? Si yo quiero saber esto, lo que hace la derivada es calcular una función equivalente, una función más simple. Si estoy en una curva, pues entonces voy a calcular una recta. Una recta que pase solamente por ese simple punto de ahí. Claro, pues estoy utilizando una brocha muy larga, muy grande, entonces no se ve muy en específico. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más fino. Creo que sí. Voy aquí. Estoy haciendo presión en Photoshop. No me sale muy en específico esta tableta. Más o menos así. Ándale, ahora sí. Una recta que va a pasar solamente, ojo, solamente por ese punto que yo quiero analizar. Van a compartir ese punto. Imagínense que estamos hablando otra vez de oferta y demanda. Yo les dije, ok, la oferta y demanda tienen un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio es uno solo. Uno solo que comparte esas dos coordenadas. La derivada hace lo mismo. La derivada busca una función o de esa función grande, entre comillas, esa función cuadrática, busca un derivado de dicha función, busca algo que parte de, que es más sencillo, pero que por lo tanto comparte ciertas propiedades, que son las siguientes. Esa línea recta, ya sabemos, o lo que lo vamos a conocer como una línea tangente, ya sabemos que esto tiene una pendiente. Que esa pendiente se le conoce como una razón de cambio o una velocidad de cambio. Esa pendiente tiene un cambio. O se le conoce como cambio, es lo mismo. Que esa velocidad de cambio es constante. Ojo. Siempre en una línea recta, nuestra velocidad de cambio es constante. Entonces, si
esas dos funciones comparten el mismo punto y comparten esa razón de cambio, es completamente la misma para las dos. Porque las dos están de acuerdo que van a pasar por ese mismo punto a esa misma velocidad. Por lo tanto, la derivada lo que va a hacer es que va a calcular una línea tangente en ese punto específico y te va a decir, mira, en este punto tus utilidades, tus costos, tus ingresos, el crecimiento de tu población va a cambiar en esta velocidad específica. ¿De qué manera lo hiciste? Ok, nada más sabiendo de que esa línea recta tiene una pendiente que es constante, y como yo sé que las dos pasan por el mismo punto con la misma inclinación, con la misma velocidad, pues entonces yo sé también que esa curva va a compartir esas dos propiedades. Esas dos propiedades que son velocidad y dirección. Velocidad y dirección. Eso es lo que te va a decir la derivada. La derivada, en otras palabras, es una razón de cambio instantánea, o es una herramienta para calcular la razón de cambio de una función un poco más compleja. Trabaja de punto a punto. Perdón. Te dice cambios rápidos y te describe, o nos va a servir para describir, tanto la velocidad como la dirección de ese cambio en ese punto específico de la gráfica. Perdón. Bueno, eso con respecto a la teoría. Insisto que si en realidad se les pregunto ahorita que si tienen dudas, me van a decir que todas, o me van a decir que no, nada más por darme el gusto. Pero es en realidad la forma más fácil que les podría explicar esta definición. En otras palabras, el límite es un punto al que te vas acercando. Te vas acercando a ese punto. Es una tendencia. Imagínate que es una barrera. Como su nombre lo dice, te limita. La derivada parte del límite, porque nos dice, ok, si yo me voy acercando a ese punto en específico, pues con qué velocidad me voy acercando, a qué dirección voy teniendo. Obviamente no voy a explicar la transición entre límite y derivada, porque en realidad eso ustedes no lo van a utilizar y no lo van a comprender en realidad, por más que yo quiera. Pero lo importante que quiero que conozcan son estos puntos que tengo aquí anotados. La derivada es una razón de cambio instantánea. Te describe un cambio instantáneo. Un cambio punto a punto. Un cambio que tiene una velocidad y una dirección. Eso es lo que quiero que ustedes tengan muy en claro. ¿De dónde parte? De una pendiente de una línea tangente, o sea, es una línea recta que esta misma calcula. Como esa pendiente tiene un cambio constante hacia una dirección específica, pues la derivada lo toma como un punto de referencia para decir, entonces esa curva también comparte esa pendiente, también comparte ese cambio, también comparte esa dirección. Nosotros, dentro de la derivada, vamos a calcular, nos va a servir para el siguiente análisis, más que nada
que se le conoce como máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Perdón. Concavidad. Que son dos puntos de referencia que nos sirven tanto para el bosquejo de funciones, o sea, para de veras dibujar esa curva, ya más en específico, sin tener, perdón, sin tener que calcular punto a punto. Nos va a ayudar a hacer un bosquejo relativamente rápido, porque en realidad estos son cálculos rápidos, son procedimientos que no toman mucho tiempo, a comparación de hacerlo punto a punto, claro. Y son procesos pues que nos van a ayudar a poder analizar esa relación, poder analizar esa tendencia y saber bien cómo se comportan esas utilidades, cómo se comportan esos costos, esos ingresos marginales o simplemente los totales, pero conforme van cambiando punto a punto. Más que nada esos tres son los que vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar con respecto a este tema? Ok. En esta semana, la clase de hoy y mañana, vamos a ver la forma práctica. Claro, aparte de esta explicación, esta doctrina de la teoría, vamos a ver la forma práctica sin aplicación. O sea, hace nada más las ecuaciones, nuestras fórmulas, uno, otro, machetearle, que el proceso quede bien entendido. Ya que el proceso quede bien entendido, la siguiente semana vemos nuestras aplicaciones. Ahora sí, máximos y mínimos, análisis marginales, etcétera, etcétera, etcétera. Ya darle un contexto a esas herramientas que nosotros estamos estudiando. Es así como nos vamos a mover dentro de este programa. Bueno, ahora sí para entrar a esto de la práctica. Muy bien. La derivada, pues. Vamos a hacer la brocha un poquito más fina. Ahí está. La derivada. Dentro de la forma que la vamos a practicar, la derivada no es más que un proceso. ¿Cómo se los diré? Es un proceso simple. Es un proceso de ver las cosas y sustituirlas dentro de una fórmula. Nada más. No tiene ciencia alguna. Ok. ¿Cómo se me fue la palabra? Se me fue la manera. La manera en que lo vamos a ver, lo que lo vamos a escribir, se me fue la palabra, perdón. Se ve de la siguiente forma. Esto es una. D con respecto de X. ¿Qué significa esto? La derivada con respecto de X. O la derivada con respecto a la variable. Entonces, D de X es una forma de expresar que nosotros estamos derivando algo o que nosotros vamos a tener una derivada. Y hablando de funciones, hablando dentro de funciones, nosotros vamos a ver lo siguiente. F. Esta está muy grande. Apóstrofe, comilla, como le quieran decir. Muchas personas le dicen de su propia manera. F de X. O derivada de Y. Cualquiera de estas dos. Por ejemplo, si yo te digo, mira, esta es tu función. Y es igual a X cuadrada. Y te digo, deriva esa función o simplemente escribo esto. ¿Cuál es la derivada? Entonces aquí lo que yo te estoy pidiendo es deriva. Deriva esa función
que tú tienes. Entonces tú me vas a dar la respuesta pues va a ser 2x como tal. ¿Sí? Eso con respecto a nuestra simbología. Ahora, fórmulas. Ok. Aquí si vamos a utilizar un formulario un poco, perdón, un poco, no muy grande, un poco más extenso. Hasta el momento nada más hemos estado trabajando dos fórmulas. Estamos trabajando con funciones cuadráticas, pero aquí vamos a trabajar con más. Su formulario, déjenme ver si lo tengo aquí, como se los voy a pasar. Una vez para pasárselos. Un segundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Logarítmica no vamos a utilizar, exponencial no vamos a utilizar. Nah, este no es el formulario que yo quiero. Chale. Bueno, de modo. Tengo como 10 formularios que porque siempre hago el formulario para cada clase y nunca encuentro el que debo de utilizar. Pero bueno. Su formulario lo dividimos generalmente en la siguiente manera. Propiedades. Propiedades y métodos. La derivada no es más que un juego de sustitución. Y ese juego de sustitución tiene ciertas propiedades. Primero, la derivada con respecto de x de una constante. Aquí esta c significa constante. Derivada con respecto de x de una constante, o simplemente si lo quieren decir la derivada de la constante o la derivada de un número cualquiera, es 0. Así como tal. Vamos a anotar las primeras propiedades y después los vamos a ver en acción. La derivada de una constante es 0. Ok, perfecto. Muy bien. La derivada de la variable la vamos a conocer como 1. Muy bien, ok, no hay ningún problema. Así lo vamos a dejar. Ahora, suma y resta. La derivada de dos términos que están ya sea en suma o resta no es más que la derivada de uno más o menos la derivada del otro. Ah, que ver. Ok, muy bien, sí, no hay ningún detalle. Ok, perfecto, sígale. De hecho, con esas tres primero. Sí, con estas tres no hay ningún problema. Ok, ¿qué significa esto de propiedades o cómo trabaja? Ahí les va. El método de derivación. Ah, perdón, sí se me olvidó una otra. Esto con respecto a suma resta, propiedades, esta es la derivada que se le conoce de la constante, la derivada de la variable, cómo derivar términos en suma y resta, y se me olvidaba, la derivada de una constante, ojo, una constante que acompaña a la variable, pues no es más que esa constante que multiplica a la derivada de la variable. Esto si ven en fórmulas, y de una vez lo voy a escribir también de esa manera, si lo ven en
un libro, porque pues ya quisiera yo también que tuvieran tiempo de leer la bibliografía, pues también lo van a ver de esta manera. Ahora sí, vamos a verlo paso por paso. Ok. Esto lo voy a llamar... así como... Vamos a ver qué significa esto o cómo es el proceso de derivación. No tiene mucha ciencia. Y dice lo siguiente. Ok, digamos que yo tengo la siguiente función. Pues y es igual a 5x menos 2. Ok, muy bien. Y yo te digo, deriva esa función. Entonces calcula la derivada de esa función que tú conoces como y. Perfecto. Primero, funciones, términos, bla, 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 ecuaciones. Si se fijan, tú tienes dos términos. Un término al inicio que está sumando, que lo vamos a conocer como 5x. Y después tienes por segundo un término que está, entre comillas, restando, que la conoces como menos 2. ¿Ok? De nuevo, dos términos separados por su signo. Ok, perfecto. Imagínate que si lo tuvieras o si vieras esto y tienes ahí tu formulario a un lado, tal y como lo tienen en pantalla. Entonces tú tienes, mira, entonces esto yo le... ¿Qué pasa si esto yo le llamo f de x y esto yo le llamo g de x? Y esto está en una resta. Pues entonces aquí me está diciendo, ok, si tú quieres derivar, súbete, por favor. Perdón, estoy siendo interrumpido por mi gata. Ahí está. Si tú quieres derivar, términos que estén en suma o resta, lo único que tienes que hacer es calcular la derivada del primer término o la derivada de uno de ellos y sumarle o restarle la derivada del que sigue. Ok, muy bien. Entonces a mí me está diciendo deriva este primer término que le conozco como 5x y después el resto del término o la derivada del siguiente. Ok. ¿Cómo derivo ese 5x? Pues yo tengo 5 que multiplica a x. 5 que multiplica a x. Ok. Y a mí me dice, ese 5 multiplícalo por la derivada de x. Pues ese 5 lo voy a multiplicar por la derivada de x. ¿Pero cuánto es la derivada de x? 1. Ok, perfecto, muy bien, sí. Tiene sentido. Más o menos. Pues aquí me está diciendo, tú síguele con ese mismo signo que tienes. Menos. Perfecto. Pero ahora, yo tengo que derivar ese 2. Pues ¿cuál es la derivada de 2? Pues yo ya sé que 2 es una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? A mí me está diciendo que la derivada de una constante pues es 0. ¿Por qué? Porque la constante no tiene ningún cambio. La constante siempre es constante. Las constantes siempre están en ese mismo valor. Pues entonces va a ser igual a 0. Ok, perfecto. Y pues ya no tengo nada más que derivar. Pues ahora nada más tengo puros números. Pues ahora yo calculo, perfecto. La derivada de esta función es 5. Y se acabó. Tanta palabrería para algo que les pude haber dicho. Mira, tú tienes y es igual a 5x menos 2. Y ahí les va. La diferencia de por qué explico las cosas así y por qué les voy a explicar de la siguiente manera. Primero, ¿qué es lo que dice aquí a la izquierda? Identificamos paso a paso. Buscamos una relación, una referencia con lo que yo tengo explícito en mi problema y con lo que yo tengo en mis instrucciones. Imagínense que ustedes están intentando ensamblar algo y tienen su instructivo a la mano. Tu formulario no es más que un instructivo.
Un instructivo que te dice, mira, yo ya sé que tú tienes ojos, tú tienes manos, entonces tú fíjate en lo que tienes, fíjate en este tipo de tornillos, fíjate en estas figuritas, fíjate en estos dibujitos que tengo aquí en este libro y arma el rompecabezas. Entonces, si yo me fijo, ok, yo tengo una función, tengo dos términos, están en suma y resta, ok, perfecto, a mí me dice que yo los derive cada uno por su propia parte. El primero tiene una constante que multiplica la variable, pues a mí me dice que la constante la deje a un lado y va a multiplicar el resultado de la derivada de esa variable, y la derivada de esa variable es 1, entonces yo multiplico ese 5 por 1, que me da 5. Ahora le resto esa derivada de esa constante, pero a mí me dice, ok, la derivada de la constante no es más que 0. Pues yo le resto 0 y se acabó. La derivada de esto es 5. Pero como sé que a ustedes no les interesa el proceso paso por paso y que pues en realidad vamos a tomarnos atajos, pero es muy importante que sepas de dónde salen las cosas, porque necesitas tener mucho esa habilidad cognitiva, esa habilidad deductiva y visual. Entonces lo vamos a dejar como referencia en este video. Pero para ustedes que nos gusta hacer las cosas fácil y rápido, y también yo los quiero ayudar de esa manera, apréndanse el proceso de la siguiente manera. Se los voy a decir así. Y quiero que lo anoten si es posible, para que nunca se les olvide la macheteada. Si tú quieres derivar una función, y tienes lo siguiente, ok, número que multiplica a la variable, número que multiplica a la variable, te lo repito, y esa variable tiene un grado de 1, o sea, esa no tiene cuadrado, ni 3, ni más, ni menos, nada más, ni siquiera tiene un número arriba, no tiene potencia, si lo quieres ver de esa manera. Un número que multiplica una variable, entre comillas, sin potencia, quita la variable y te quedas con solamente ese número. Así como tal. Quita la variable, te quedas solamente con la constante que lo acompañaba. Si tú quieres derivar una constante que se encuentra sola, o sea, hace que no está acompañada de la variable, no importa que sea más, no importa que sea menos, no importa que sea fracción, que sea número entero, que sea decimales, el que sea, simples son viles constantes. Se va. ¿Por qué? Porque su derivada es 0 y el 0 a mí no me interesa. Vamos a verlo en otro ejercicio. Que es esta palabrería que yo me estoy refiriendo y que quiero que se aprendan el método de esa manera. ¿Por qué? Porque las derivadas es que hagan las cosas ágiles. Yo tengo la siguiente función. Más 6 tercios vamos a ponerle. Porque insisto que vamos a trabajar con fracciones. Ok, entonces si yo quiero derivar esto, perfecto, muy bien. Número que acompaña a la variable. La variable tiene una potencia de 1. Tú te vas, me quedo nada más con ese 8. Menos 8. Este 6 tercios está solo. Tú no me interesas. Adiós. Este es mi resultado. Así como tal. Entonces, de nuevo. Quiero que se lo aprendan y que me lo anoten de esa manera. Constante o número que está acompañando a la variable. Variable con potencia de 1 o sin potencia, como la identifiques. Borras la variable, te quedas con el número. Constante que se encuentre sola. Adiós. Se va. Ni la ves, ni le haces caso. ¿Estamos? ¿Algún problema con eso? ¿O quieren que se lo repita? Sale, el que calla otorga. Entonces seguimos.
Ok. ¿Cómo trabaja esto de la derivada? Bueno, desgraciadamente la teoría me la voy a saltar. ¿Por qué esto de que la constante es cero, de que x es 1, bla 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 bla, ya, 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 ya? Ah, ok. Primeramente, si estamos hablando de una función constante, ojo, significa que la función que la derivada está calculando es esto. Ahora no puedo hacer líneas rectas. El día de hoy no puedo hacer líneas rectas. Es una función que siempre se mantiene a la misma altura. Entonces recordamos, si la derivada me está expresando el cambio de algo, esta función no cambia. Entonces a ti se está diciendo no cambia, siempre está en el mismo valor. Por eso cualquier número que esté solo, que tú derives o que tú quieras derivar, su resultado va a ser cero. Porque no está presentando ningún cambio dentro de esa función. Entonces para mí, pues en realidad no me interesa. Si yo nada más estoy buscando cambios y eso es una constante, pues lo descarto, entre comillas lo descarto. La constante, pues, perdón, la variable, pues la variable no es más que una línea recta que siempre está subiendo. Y que si x vale 1, porque en realidad es una función que se le conoce como y es igual a x, pues entonces si x vale 1, y también va a valer 1. Si x vale 2, y va a valer 2. Pues ¿cuál es el cambio? El cambio es de 1. Si tú te mueves un punto a la derecha, tú te estás moviendo un punto hacia arriba. Si tú te mueves 100 puntos a la derecha, tú te estás moviendo 100 puntos hacia arriba. Pues entonces tu cambio es de una equivalencia 1 a 1. Si tú te mueves, si tú das un paso, el otro también va a dar un paso. Por eso la derivada de la variable o la derivada de x con respecto a sí misma, pues es 1. Porque es el cambio que esa te produce. Ok. Lo que está abajo, que es suma y resta, etcétera, etcétera, o esto que es una constante que multiplica la variable, son simplemente reglas a lo que se atiene la base con respecto a la que trabaja este proceso de derivación. Reglas que nosotros debemos de respetar. Vamos a quedarnos con lo siguiente. Ok, perfecto. Entonces, nosotros tenemos, y lo que en realidad nos vamos a enfocar, que decimos, ok, la derivada de la constante es igual a 0. La derivada de x es igual a 1. Esas son las que quiero que ustedes aprendan como tal. Que suma y resta y todo eso, ok. Que tengan entendido que cada término se deriva por su cuenta. Ojo, una sola vez. Ahorita voy a hacer hincapié en eso. Y la fórmula que va a ser el pan de cada día, de ahora en adelante, que ustedes deben de dominar, es la siguiente. Se le conoce como la derivada del exponente, o también le conocen como la derivada de la potencia. Muy diferente a la derivada exponencial, son dos cosas distintas. Dice que la derivada con respecto de x a la n, x a la n potencia, o sea, hace x a una potencia cualquiera, n es un número, o refiere a un número, una cantidad, una potencia,
es igual a la potencia que multiplica x por n a la menos 1 por la derivada de x. ¿Qué es todo eso? Ahí va. Y como yo te quiero ayudar a que comprendas este procedimiento lo más fácil posible, esto lo voy a anotar un poco más abajo porque creo que en el video no va a salir de la siguiente manera. Sí, un poquitito más abajo lo vamos a anotar. Porque me estoy dando cuenta que luego los videos salen un poco cortados. Y es igual a x cuadrada. Vamos a poner por ejemplo esta función. La función y es igual a x cuadrada. Y quiero calcular su derivada. Ah, ok. X cuadrada. Esto es x a la n. Este valor, esta potencia, es lo que yo conozco como n. Está muy arriba todavía. Perdón. Estoy viendo en... Ok, eso sí se va a ver. Perfecto. Entonces, esa potencia yo la conozco como n. Muy bien. Ah, pues a mí me está diciendo... Voy a anotar n. Pues no la n como tal. El valor de n. 2. Voy a anotar la variable. Ok, x. Luego aquí me dice que la potencia de esa x va a ser n menos 1. Ah, pues si yo tengo 2 y le quito 1, a mí me da 1. Pues entonces es una potencia de 1, que en realidad no la escribo porque es redundante. Y por la derivada de x. Eso significa derivada de x. Pero la derivada de x es 1. Ah, pues si yo pusiera esto, multiplica 1. También es redundante porque va a ser lo mismo. ¿Sí? Yo me quedo con esto nada más, con 2x. Ah, caray. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez y con la cantaleta que ahora sí quiero que se aprendan. Primero. Lo primero que necesito es que visualicen, por favor, sean visuales, que la potencia es a lo que yo me refiero como n. ¿Vale? Y ahí les va. Apréndanselo de esta manera. Se les va a hacer muy fácil si lo hacen y lo van a dominar rápido. La potencia baja multiplica x y le restas 1. Listo. Esta es la derivada de x al cubo. Ah, caray. Sí. La potencia baja multiplica x y se le resta 1. Yo ya dije que ese 3 o esa potencia, ese cubo, pues es n. Y yo aquí tengo n por x por n a la menos 1. Ah, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Nuestra fórmula. Tú tienes n multiplica x, su nueva potencia va a ser menos 1. Ah, pero tengo la derivada de x. Ignóralo. Tú ya sabes que la derivada de x es 1 y eso es una multiplicación. ¿Por qué se los escribo aquí si al final lo vamos a ignorar? Porque necesito que lo tengan en la fórmula. Es de educación. Es de educación que la fórmula esté completa. ¿Sí? Desgraciadamente. Aunque no me gusta, pues que los revuelva aún más. Pero es de educación porque después en matemáticas 2 hay que tener en cuenta que la derivada de x existe para las integrales, que es otro tema muy distinto. Otro ejemplo, rapidísimo. X a la quinta. Ah. La potencia baja multiplica x y le restas 1 a la potencia. ¿Sí? El 5 baja multiplica x y luego le restas 1. Le restas 1 a ese 5 que estaba antes. Entonces te quedas con 4. Y esa es la derivada de x a la quinta. La derivada de x al cubo, la derivada de x cuadrada. Entonces la derivada no es más que un proceso de sustitución. Yo estoy viendo lo que tengo en mi función, se lo estoy sustituyendo en mi fórmula. Y yo me da un resultado. Ya derivé, ok, ya se acabó. Bien, perfecto. Estoy realizando
¿Una función más sencilla? Sí. 2x es más sencillo que x cuadrada. 3x al cuadrado es muchísimo más sencillo que x al cubo. Y 5x a la cuarta es más sencillo que x a la quinta. Son funciones derivadas. Son funciones que parten de esa función original, las cuales tienen un grado de dificultad más bajo. Tienen un grado total más bajo. Seguimos con la práctica. Ahora vamos a englobar todo. Vamos a irlo poniendo cachito por cachito para que todo tenga sentido. Yo tengo la siguiente función. X a la cuarta menos 3x más 7. Y te digo, deriva esta función. Pues entonces, si tú te vas a aprender esa cantaleta, que insisto que es muy necesario que lo hagas para que se te agilice el proceso. Primero, cada término se deriva por su cuenta, ¿sí? Cada término se deriva aparte, cada término es su propio mundo. Y tú aplicas una sola derivada. Ah, ok. Tengo x a la cuarta. Ah, ok, mi potencia es 4. La potencia baja, pongo la x, le quito 1 a la potencia. Boom, el que sigue. Tengo menos 3x, ok, respeto su signo. 3x, ah, pues nada más me quedo con el puro 3 que lo acompaña, la variable la descarto. Ok, perfecto. Más 7, esto es un número que se encuentra solo, se va. Y listo, esta es mi derivada. Ese es mi resultado. La derivada de x a la cuarta menos 3x más 7 es 4x cúbica a la menos 3. Bueno, no a la menos 3, menos 3, perdón. 4x cúbica menos 3. Y de nuevo se los voy a repetir. ¿Cómo salió este 4x cúbico? Ok. La potencia, que es 4, baja a la izquierda. Multiplica a esa variable. Por eso tengo 4x. Y ese 4, esa potencia de la cuarta, esa potencia 4, la bajo un grado. Entonces, en vez de ser 4, va a ser 3. ¿De dónde salió este menos 3? Ah, nuestro segundo término es menos 3x. La potencia es 1. Se va nada más la variable. Tú nada más quita la variable, así como tal no quitas. Y te quedas solamente con el número que lo acompaña. ¿Por qué este 7 desapareció? Porque el 7 es una constante y su derivada es 0. ¿Estamos? Muy bien. Calle otorga, así que seguimos. Son 30 minutos, 2 con los 38. Ok. Otro ejemplo. Perdón. Con el mismo color. Si se fijan, ahora yo tengo 7x al cuadrado. Ok. Ahora, en los ejercicios anteriores nada más he tenido la x con la potencia, sin ningún número que lo acompañe. En realidad no va a ser las cosas más complejas. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente.
Estos dos números que van a estar aquí, este 7 y ese 2, se van a multiplicar. La potencia baja y multiplica lo que está a la izquierda de la X. Ah, ok, entonces 7 por 2, 14. 14, X, a la potencia le quitas 1, pues X a la 1 o simplemente X. Más 2, porque desaparece esta X, y el 3 se va. Se acabó. Esta es mi derivada. De nuevo se los repito paso por paso. La derivada de 7x cuadrada, ok. Ese 2 baja y multiplica la x, pero la x ya tiene un 7. Ah, entonces lo que tú haces es que si tú tienes un número que acompaña a la potencia, a la x con potencia diferente de 1, x al cuadrado, x al cubo, x a la quinta, x a la 1 medio, x a la menos 2 cuartos, que van a ver potencias con ¿cómo se dice? Potencia con fracción, lo siento, si no vamos a trabajar. Simplemente tú multiplicas esa constante por la potencia y tienes un resultado. Ok, nada más. Nada más multiplicas constante por su potencia. Entonces, si yo tengo 7x cuadrada, yo tengo 7 por 2, 14, x, potencia de 1, y el que sigue, 12x, ya sabemos, si la x no tiene potencia, tú nada más te quedas con el número, y una constante que está sola, se va. ¿Sí? Su derivada es 0. Lo que sigue. No, ahí está. No, mucho menos 3. Vamos a cambiar el signo más. Y aplicas lo mismo. Literal. El número que acompaña a la x y la potencia los vas a multiplicar. Y a la potencia le vas a quitar 1. Vas a respetar las leyes de los signos. Sí, sí se van a aplicar porque tienes multiplicaciones. Más por menos, menos. 8 por 3. 8, 16, 24. X. Tengo una potencia de 3, le quito 1 al cuadrado. Más por más. 2 por 2, 4. X. Tiene una potencia de 2, le dejo como una potencia de 1. Ok. Más. Número que acompaña a X, nada más me queda el número. Fin, se acabó. Esta es mi derivada. No importa las potencias que sean. No importa si tú tienes números decimales, números negativos, etcétera, fracciones. El procedimiento siempre va a seguir siendo el mismo. Sin falta alguna. Si yo tengo, ok, y es igual, vamos a decir 7, que es así, a la menos 4, menos 6x a la 3, más 2x a la menos 2, menos x más 1, más 2, porque quiero hacer una distinción aquí.
Ah, caray, ya me lo está aumentando un chingo, bla, 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 bla. El procedimiento es el mismo. Más por menos, menos. 7 por 4, 7, 14, 21, 28. X. Ah, ahora, ojo, una distinción que quiero hacer aquí. Potencias negativas. Potencias negativas. Si existen. No hay ningún detalle. Pero ¿por qué aquí me hace una distinción? Es que siempre decimos, es que a n o a la potencia le restas 1. Menos 4 menos 1. Muchas personas me van a decir menos 3. Inclusive ustedes están pensando menos 3. Menos 5. Estamos trabajando con signos negativos. Entonces, paso por paso, ¿qué hicimos aquí? Multiplicamos el 7 por el menos 4. Más por menos, menos. 7 por 4, 28. X. Y a la potencia le restamos 1. Menos 4 menos 1. Menos 5. El que sigue. Menos por más. Menos 6 por 3. 18. X. 3 menos 1. Aquí sí. Le quitamos 1. No hay ningún problema. Más por menos. Menos. 2 por 2. 4. X. A menos 2 le quitas 1. Menos 3. Menos. La derivada de X. 1. Pero es que dice que si nada más hay un número, la X sola desaparece, bla, bla, bla. Si la X no tiene una constante que la acompaña, su derivada es 1. ¿Por qué aquí desaparece la X? Porque aquí no pongo 1, porque esto es la multiplicación de 3 por 1. Pues entonces esto nada más me va a dar 3. Por eso les digo que entre comillas la variable desaparece. No es que desaparezca, es que su derivada es 1. Tú multiplicas un valor por 1. Está de más poner esa multiplicación. La derivada de 2, pues este 2 se va. Se queda ahí. Esta es mi derivada. De nuevo lo vemos paso por paso, tranquilo, para ver específicamente qué es lo que se hizo aquí, qué pasó, cómo y por qué pasó. Nosotros derivamos término por término, cada uno separado, cada uno por su cuenta. Vamos a quitar esta línea que me estorba. Tengo mucha basura visual, perdón. Como tenemos variables con potencia que también tienen pues constantes, de nuevo la constante multiplica a la potencia. Aplicamos leyes de los signos. Esto es más por menos. Entonces tengo 7 por 4, 28. Más por menos, menos. 28 negativo, no hay ningún problema. X. Esa potencia le quito 1. Pero como la potencia es negativa. Pues entonces si le estoy restando 1. Pues me estoy moviendo más en ese terreno que son los números negativos. Entonces si yo ya tenía menos 4. Menos 4 menos 1. Menos 5. ¿Por qué se los digo de esa manera? Porque muchos insisten que aplico las leyes de los signos. No, esto es una simple resta. Es una simple resta. Les repito y les desisto, las leyes de los signos solamente para multiplicación y división. La ley de los signos, tal y como la conocen, de dos signos iguales es positivo y dos signos diferentes es negativo, solamente para multiplicación y división. ¿Qué es lo que estamos haciendo
con este 28. Ahí sí aplica, porque es una multiplicación de 7 por menos 4. Ok. Pero dentro de las potencias, dentro de cada una de estas potencias, lo que estamos haciendo es suma o resta. Bueno, en este caso es una resta específicamente. Perdón, específicamente estamos hablando de una resta. Entonces no me anden aplicando leyes de los signos en donde no, en donde en realidad no aplican. Entonces, quedamos 7 por menos 4, más por menos menos, 28. X a menos 4 le quito 1, menos 5. Ok. Este término ya está derivado, paso al que sigue. Menos 6, x al cubo. Ah, ok. Menos 6 por 3, más por menos menos. 6 por 3, 18. X al 3 le resto 1. Pues entonces me quedo con 2. Siguiente término. Más 2x a la menos 2. Ah, ok. 2 por 2, 4. Más por menos menos. Menos 4x a menos 2 le quito 1. Pues entonces me quedo con menos 3. Siguiente término, menos x. Ah, la derivada de x es 1. Pues entonces me quedo con menos 1. Tengo que ponerse 1 explícitamente. No se vayan con la finta de que, borro la x. No. Lo único que se borra, si lo quiero decir de esa manera, lo único que se borra ahí sí sin dudar son las constantes que se encuentran solas. O sea, hace generalmente estos números. Lo que no tenga variable. Si no tiene variable, bórralo. Si la variable está sola, la derivada es 1. La derivada de ese término, la derivada de esa variable. ¿Estamos? ¿Duda o pregunta? ¿Cuestión o comentario? Muy bien. Entonces seguimos. Otro ejemplo más. Todavía nos quedan 20 minutos, así que todavía podemos ver muchos ejemplos. No voy a hablar ahorita de potencias con... Perdón. No, me está dando mucho sueño. Perdón. No voy a hablar con potencias con fracciones en este momento para no bombardearlos con tanto, porque yo ya sé que en realidad estamos viendo un tema rapidísimo, pero es que el proceso en realidad no tiene mucha ciencia. El proceso es rápido, nada más sustituciones. Pero sí vamos a andar manejando potencias negativas. Vamos a seguir con esto. Dijimos de nuevo. El pan de cada día, sus fórmulas que vamos a utilizar sin ninguna duda. Esto lo vamos a dejar así ya para quitar la derivada con respecto a x. Estas son nuestras fórmulas. Si ya tengo la siguiente función,
Sí, listo. Estos dos ejercicios, esas dos derivadas. Les voy a dar, vamos a decir, 5 minutos. Nada menos. Vamos a empezar con la de la izquierda. Si alguien rapidísimo me puede decir cuál es la derivada de lo que está a la izquierda. Nos voy a dar 2 minutos para que intenten realizar esa derivada. Háganla en su cuaderno. Háganlo paso por paso. Recuerden que nada más es sustituir. Cuando tengan potencia, simplemente recuerden que la potencia baja multiplica lo que está a la izquierda de la X. A la potencia se le quita 1. Si es un número solo que acompaña a la X, pues entonces quitas a la X. Te queda nada más con el número. Si es una constante que no acompaña a la variable, una constante que está sola, un binúmero sin nada más, pues entonces lo eliminas. Sale. Rapidísimo. Perdón. Rapidísimo, rapidísimo. Ya para terminar. La derivada de todo esto. Ok. Empezamos. Multiplicamos. Menos por menos, más. 6 por 3, 18. ¿Qué fue 8? 18. X. A la potencia le quitas 1. Ah, pues 6 menos 3, te quedas con menos 4. Ok, perfecto. Más. Más por más. Ok, más. 2 por 2, 4. Multiplica la X. Le quitas 1 a la potencia. Como es cuadrado, nada más te quedas con la pura. Nada más lo pones como X. Más 3X. Ok, entonces va a ser positivo. Como es, la X tiene una potencia de 1, nada más te quedas con el número, el 1 se va. Muy bien. La derivada de y de la función de la derecha. La misma cantaleta. Los dos números se multiplican. 7 por 3. 21. X. Al 3 le quitas 1. Se le resta un grado a esa potencia. Quedas con 2. Menos por menos más. 4 por 2, 8. X. Como es menos 2, va a ser menos 3. Más 4X. Más 1. ¿Por qué 1? Porque la variable se encuentra sola. Esto es ese 1. Y esto se va. Sin más pasos, sin nada que hacer, las derivadas así ya están completas. Si eso es lo único que hago, entonces ¿cuál es la función? Como les digo, ya que se domine la práctica, empezamos a ver sus aplicaciones. No podemos empezar a correr si ni siquiera sabemos caminar, entonces hay que darle pasito a pasito. ¿Sale?
Vale. Por hoy ahí le vamos a dejar. Yo sé que es mucho, yo sé que es algo extenso, pero insisto, tenemos el día de hoy, el día de mañana y pasado mañana para, para trabajar con esto. ¿Cómo nos vamos a manejar estos 2 días? Ok. Bueno, estos 3, bueno, sí, los 2 días que ya nos quedan. Perdón. Eh, el día de mañana. Día de mañana. Vamos a seguir hablando de estas derivadas. Como lo tengo agendado. Derivadas básicas, que en realidad pues es lo mismo que límites y derivadas. Derivadas básicas pues lo uní desgraciadamente. Porque quiero que la práctica se empiece a ver desde ya. Vamos a seguir hablando de estas derivadas básicas y... inclusive podría poner derivado de producto cociente y regla de la cadena. Sácale. Déjenme ver, porque sí me adelanté un poquito, pero quiero que vayamos de rápido. Vamos a realizar más ejercicios de esto. O van a realizar más ejercicios de esto. Pero, ojo. Como pues esto es de práctica, de que lo hagan y lo realicen, etcétera, 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 etcétera. Les voy a dejar ir dejando ejercicios. Ir dejando ejercicios que necesito que me realicen en esas horas de clase. Puede o no. Ok, puede o no. Que la clase de mañana o la clase del viernes no sea por conferencia. O sea, sí voy a estar aquí. Sí me tienen que presentarse para tener su asistencia. Pero puede que nada más sea, ok, haz ejercicios. Como en realidad yo sé que ustedes no tienen tableta o que tienen la llamada en el celular, etcétera, etcétera, etcétera. No les podría decir haz los ejercicios en el celular porque pues ahí los veré dando los dedazos y escribiendo toda la ecuación con los dedos, pues nunca acaban, ¿sí? Entonces no es algo que los voy a poner a hacer, pero sí lo que voy a hacer es que les voy a dejar un batch de ejercicios. Voy a dejar un conjunto de ejercicios que te voy a decir tienes en la clase o la hora de clase para resolverlos. Mientras tanto, yo voy a estar aquí, te voy a ir dando guía o inclusive si tienen una pregunta con respecto a los ejercicios que les estoy dejando, me uno a la llamada, pongo la conferencia, realizamos un ejercicio paso a paso dentro de esa clase. ¿Ok? Entonces tiene que ser una clase más dinámica porque esto es con respecto a pura práctica. Y si yo lo hago como lo estoy haciendo en este momento, que lo hago en este momento porque les estoy explicando el proceso, pero si lo sigo haciendo de esta manera, que nomás vengo aquí y hablo por 2 horas y nada más haciendo ejercicios, yo sé que al final ustedes se van a quedar como, pues, ¿qué? Ahora qué hice o qué se hizo en este punto, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de por sí apenas si ni hablan, entonces pues nunca sé si se entiende o no se entienden las cosas y si hay algún problema. Entonces, así lo vamos a trabajar mañana. Les voy a preparar un grupo de ejercicios que necesito que se resuelvan en clase. O sea, se va a contar para sus trabajos. Y lo vamos a hacer dinámico. Si tienen preguntas con respecto a los ejercicios, pues yo voy a estar aquí. Les voy a resolver ejercicios paso a paso. Les voy a ir ayudando, los voy a ir guiando. Hasta que el método esté bien macheteado, bien aprendido. Para ya de ahí ir pasando a los métodos que siguen. Tenemos estas 2 clases que siguen, hacerlas un poquito de flex para irse adaptando y pues que sea más que quede bien aprendido ese método, ¿sale? Porque de aquí en más, pues nada más son puras derivadas. ¿Sale? Entonces, por hoy, por mi parte, sería todo. Y yo ya los vería el día de mañana.